Buenas tardes, en el video de hoy hablaremos sobre el tema de transporte de masa en capilares sistémicos. Bueno, primero que nada tenemos que hablar sobre un concepto básico, el capilar. Un capilar conecta una arteriola con una vénula para así formar una red de vasos sanguíneos en casi todas las partes del cuerpo. La pared de un capilar es delgada y porosa, y los capilares participan en el intercambio de los líquidos y los gases entre los tejidos y la sangre. Los capilares, el más pequeño y el más numeroso de los vasos sanguíneos, forman la conexión entre los vasos que llevan la sangre lejos del corazón y los vasos que devuelven la sangre al corazón. La función principal de los capilares es el intercambio de materiales entre la sangre y las células de los tejidos. El intercambio de gases ocurre a través de las paredes capilares de una manera similar a la que ocurre a través de los alvéolos y capilares pulmonares. Existe una gradiente de presión parcial para cada gas, las cuales son principalmente oxígeno y dióxido de carbono, que controla el proceso de intercambio de gas. Al igual que con los capilares pulmonares, la transferencia de gas a través de capilares sistémicos se produce a través de toda la pared de la membrana, ya que los gases son solubles en lípidos. Sin embargo, a diferencia de los capilares pulmonares, la transferencia de masa a través de capilares sistémicos también incluye líquidos e iones, los cuales son disueltos libremente dentro del líquido. Estos viajan a través de los poros en las paredes capilares, además de formar la conexión entre las arterias y las venas. Los capilares sistémicos tienen un papel vital en el intercambio de gases, nutrientes y productos de desecho metabólicos entre la sangre y las células tisulares. Las sustancias pasan a través de la pared capilar por difusión, filtración y osmosis. El oxígeno y el dióxido de carbono se mueven a través de la pared capilar por difusión regulada por las diferencias parciales de presión. El movimiento del fluido a través de una pared capilar a través de los poros está determinado por una combinación de presión hidrostática y osmótica. El resultado neto de la microcirculación capilar creada por la presión hidrostática y osmótica es que las sustancias salen de la sangre en un extremo del capilar y regresan en el otro extremo, ya que la presión hidrostática cae a lo largo del capilar y por ende la diferencia de presión es diferente desde el principio del capilar hasta el final. Por lo tanto, el mecanismo de conducción para esta transferencia de masa es doble. Esto nos quiere decir que la llamada presión hidrostática de una presión de empuje, en dirección opuesta se encuentra la presión osmótica, que es una presión de tracción que resulta de la diferencia de concentración de sustancias que no pueden pasar a través de los poros. Estos son los componentes no difusibles, y estas dos diferencias de presión que actúan a través de los poros tubulares de capilar se muestran en esta figura. Los capilares forman una red de vasos diminutos entre las arteriolas y las vénulas para maximizar la transferencia de masa, acortando desde el punto A, que es la distancia para la transferencia de masa, y desde el punto B, maximizando la superficie total de la transferencia de masa. La anatomía de los capilares se adapta bien a la tarea de intercambio eficiente. Las paredes capilares se componen de una sola capa de células endoteliales, y la naturaleza delgada de la pared capilar facilita muy bien la difusión eficiente de oxígeno y dióxido de carbono, además de contener también poros cortos para facilitar el movimiento a granel de líquidos e iones disueltos. El capilar más bajo en el extremo de la vénula. Esto se debe a la gradiente de presión normal a lo largo de un tubo o un tubo que produce caudal axial, que viene siendo por el vaso, y de hecho, esto se requiere una caída de presión para impulsar la sangre aguas abajo. Como resultado, la presión hidrostática más alta cerca del extremo de la arteriola es mayor que la presión osmótica, y la presión neta es el fluido que empuja hacia el exterior fuera del capilar, como la presión hidrostática cae. Como aquí se muestra en esta figura, la red capilar que permite la proximidad cercana a los tejidos, lo que acorta la distancia para la transferencia de masa. Y en esta otra figura se encuentra lo que es la pared delgada de un capilar sistémico, que facilita la transferencia de masa para crear una distancia corta en el transporte. En la figura 14.12 podemos observar la entrada y salida relativa de líquidos a través de los poros capilares
en función de la relación entre la presión hidrostática decreciente y la presión osmótica constante. A lo largo de la longitud del capilar, la diferencia de presión hidrostático-osmótica se reduce y finalmente se invierte a medida que la sangre alcanza el extremo de la vénula. Por lo tanto, hay una entrada neta de líquido en el extremo de la vénula. Las arteriolas se conocen como los vasos de resistencia en el sistema circulatorio, en que pueden constreñirse o dilatarse en respuesta a la retroalimentación neuronal y/o hormonal, dada su gran composición de músculo liso. Las arteriolas se contraen en respuesta a una disminución de la presión arterial y por el contrario, estas se dilatan cuando hay un aumento de la presión arterial. Cuando las arteriolas se contraen, producen una resistencia adicional al flujo sanguíneo. Esto disminuye la presión hidrostática aguas abajo. Esto se debe a que el gradiente de presión es proporcional a la resistencia de los vasos sanguíneos. Cuando la presión al final de las arteriolas se reduce, esto corresponde a la presión de entrada a los capilares. Por lo tanto, con la constricción arteriolar, la presión hidrostática se reduce a lo largo del capilar. Esto resulta en menos presión de empuje fuera del capilar. Esto produce un aumento neto del líquido que entra en el capilar y finalmente dejando el capilar a través del flujo sanguíneo a las vénulas. Con el aumento del nivel del líquido, el volumen de sangre aumenta, lo que resulta en un mayor retorno venoso de la sangre al corazón y un aumento resultante en el gasto cardíaco y la presión arterial. En la figura 14.13 podemos observar el gradiente de presión hidrostática dentro de un capilar para una condición normal y para una arteriola constreñida. La presión hidrostática se reduce a lo largo de todo el capilar de la reducción resultante en la entrada y esto produce una mayor afluencia de líquido en el capilar. Con la dilatación de la arteriola se crea el efecto opuesto. La resistencia de la arteriola se reduce, lo que produce un gradiente de presión más pequeño a través de la arteriola. Esto produce un aumento en la presión hidrostática de entrada a los capilares, lo que resulta en una mayor presión de empuje para el flujo que se mueve fuera del capilar y en los tejidos y el líquido extracelular. Con un aumento neto del líquido que sale de los capilares, hay una reducción en el volumen sanguíneo y en el retorno venoso. Esto resulta en una reducción del gasto cardíaco y de la presión arterial. Cuando hay un aumento del líquido que sale del capilar como resultado de la dilatación de la arteriola, entonces la presión del líquido extracelular aumenta. Y este aumento en el volumen de líquido eventualmente causará edema, una acumulación de líquido que produce hinchazón y daño potencial a las células y los tejidos. Para aliviar esta condición hay una red de vasos linfáticos que es paralela al sistema circulatorio, lo cual los vasos linfáticos periféricos son similares en tamaño a los capilares y están conectados en red junto a los capilares. Su función es recoger el exceso de líquido de los espacios extracelulares y transportarlo a lo largo de la red de vasos linfáticos de mayor tamaño hasta que la linfa llegue a la vena cava, donde se devuelve al torrente sanguíneo. El flujo linfático es normalmente bastante pequeño en comparación con el flujo sanguíneo. Incluso el flujo linfático terminal es bastante pequeño a comparado con 1 miligramo sobre hora, en comparación con el flujo sanguíneo axial capilar, que esta mide 1 miligramo sobre segundo. Los vasos linfáticos terminales situados en proximidad cercana a los capilares sistemáticos se muestran en la siguiente imagen, la cual explica los bajos y altos de la arteriola y relación entre el diámetro de la arteriola, la presión hidrostática capilar
el flujo de fluido intracapilar y la presión arterial. La propulsión de la linfa a través de los vasos más grandes se produce por la contracción de las paredes de los vasos de una manera similar a la prevista para el flujo a través de los intestinos humanos y algo similar a la acción de los músculos en las venas en el sistema cardiovascular. Los vasos linfáticos, como el sistema venoso, tienen válvulas dentro de los vasos para limitar el reflujo y promover el flujo hacia adelante a lo largo de la circulación linfática. Y esto está en contraste con el flujo a través del torrente sanguíneo, que es producido por un gradiente de presión hidrostática de la aorta a través de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. El flujo linfático se origina en los vasos terminales y por lo tanto no tiene gradiente de presión de conducción incorporado. La contracción de los vasos linfáticos en concierto con el volumen de líquido añadido de todos los vasos linfáticos terminales que se unen dentro de la red y produce el flujo linfático requerido dirigido a lo que es la vena cava.